Los niños no hicieron ningún sonido cuando los encontraron. Eso fue lo que más perturbó al Dr. Samuel Handress cuando bajó aquellos escalones de madera el 17 de marzo de 1842. 23 pares de ojos lo observaban desde las sombras de aquel sótano bajo la finca Clearwater, y ni un solo niño gritó, ni un gemido, ni un jadeo, solo silencio, espeso y asfixiante como el polvo que flotaba en la luz tenue de su farol. Había sido el médico de la familia en Marietta, Georgia, durante 11 años. Había atendido partos de nalgas, entablillado huesos rotos y cerrado los ojos de los moribundos. Creía haber visto todo lo que un hombre de medicina podía presenciar en el sur. Pero, de pie en aquel sótano, rodeado de rostros que parecían pertenecer a fantasmas más que a niños vivos, Samuel comprendió que existen horrores que están más allá de la comprensión de los hombres decentes. El hallazgo ocurrió por accidente, como suelen ocurrir las verdades más terribles. Todo había empezado 3 días antes, cuando Margaret Clearwater, la tía anciana del dueño de la finca, se desplomó durante el servicio dominical en la iglesia presbiteriana. Llamaron a Samuel para examinarla y, aunque al principio sospechó de una apoplejía común, algo en sus síntomas lo inquietó. Ella repetía la misma frase, una y otra vez, están esperando abajo. Todavía están esperando. Su sobrino, Thomas Clearwater, lo desestimó como delirios de una mente confundida. Lleva semanas diciendo disparates, doctor, desde que se cayó por las escaleras del sótano y se golpeó la cabeza con bastante fuerza. Pero los ojos de Margaret Clearwater estaban claros cuando le agarró la muñeca a Samuel con una fuerza sorprendente. Los niños, jadeó. Alguien tiene que contar lo de los niños. Samuel le aseguró a Thomas que regresaría al día siguiente para revisar a su tía. Pero Margaret murió esa misma noche, de repente y sin explicación. La criada encontró el cuerpo al amanecer, frío en la cama, el rostro congelado en una expresión que más tarde describiría como un terror imposible de reconocer. El funeral se organizó rápido, demasiado rápido, susurraban algunas lenguas del pueblo. Pero los Clearwater eran personas influyentes, dueños de plantaciones con vínculos con la mitad de las familias prominentes del condado de Cobb. Nadie cuestionó sus decisiones abiertamente, salvo el Dr. Samuel Handress. Él no podía sacarse de la cabeza las últimas palabras de Margaret. Esa noche, sentado en su pequeño consultorio mientras revisaba sus notas médicas, se descubrió pensando en la finca Clearwater. La familia había tenido aquella propiedad durante casi 40 años, desde que el abuelo de Thomas la construyó en 1803. Era una de las plantaciones más grandes de la zona, con casi 200 acres de cultivo y decenas de trabajadores atendiendo los campos. Pero había algo en esa casa que siempre lo había inquietado, como quedaba apartada de la carretera principal, rodeada de bosque espeso, las cortinas pesadas, siempre corridas en las ventanas, el silencio extraño, casi opresivo, que parecía cubrir la propiedad cada vez que él la visitaba. Y ahora, la advertencia críptica de Margaret sobre los niños. Samuel tomó una decisión que se reprocharía el resto de su vida. El 16 de marzo, con el pretexto de recuperar un instrumento médico que decía haber olvidado durante su visita, regresó a la finca Clearwater. Thomas estaba en Atlanta por negocios. El personal de la casa se reducía a un jardinero anciano y 2 criadas, ocupadas con sus labores en los pisos superiores. Se dijo a sí mismo que solo estaba revisando el sótano donde, supuestamente, Margaret se había caído, buscando peligros que pudieran haber causado la lesión, una cortesía profesional para evitar accidentes futuros. Pero Samuel Handress sabía que se estaba mintiendo. La entrada al sótano estaba junto a la cocina, detrás de una puerta que parecía conducir a una despensa. Las escaleras bajaban a la oscuridad, y el aire que subía desde abajo era rancio y pesado, con un olor que no lograba identificar del todo, algo húmedo y orgánico, como tela vieja y cuerpo sin lavar. Su farol iluminó escalones de madera alisados por años de uso. Mientras descendía, vio marcas de arañazos en las paredes, pequeñas huellas de manos en el polvo. El corazón empezó a latirle más rápido. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo todo el ala oriental de la casa. Vigas de madera dividían el espacio en secciones. Muebles viejos, baúles y herramientas agrícolas abarrotaban las sombras. Pero, a medida que Samuel avanzó,
la luz del farol reveló algo que le heló la sangre. Una pared. No debería haber estado allí. Las dimensiones del sótano no coincidían con la huella de la casa. Aquella pared era más nueva que las otras, hecha con madera distinta, y tenía una puerta asegurada con 3 candados de hierro pesados. Las manos de Samuel temblaron al examinar los candados. Estaban bien engrasados, usados recientemente. Había arañazos frescos alrededor del marco, como si algo, o alguien, hubiera intentado arañar desde el otro lado. Debería haberse ido. Debería haber subido esas escaleras y reportado lo que había encontrado al sheriff del condado. Pero el recuerdo de los ojos aterrados de Margaret Clearwater lo empujó a seguir. Con una palanca que encontró entre las herramientas del sótano, hizo fuerza contra los candados hasta que se dieron con un chirrido de metal que protestaba. La puerta se abrió hacia adentro, y fue entonces cuando Samuel Handress encontró a los niños. Eran 23, de quizá 4 años hasta la primera adolescencia. Estaban sentados en el suelo de tierra de una cámara oculta, con la espalda contra las paredes, mirándolo con ojos que reflejaban la luz del farol como los de animales sorprendidos en la oscuridad. Vestían ropa sencilla e idéntica, de color gris. Llevaban el cabello corto, tanto niños como niñas. La piel era pálida, de una palidez antinatural para la primavera de Georgia, como si no hubieran visto el sol en años. «Dios mío», murmuró Samuel. Ninguno se movió, ninguno habló, solo lo observaban, con expresiones vacías e ilegibles. Dio un paso al frente y entonces vio las cadenas. Cada niño llevaba una banda metálica delgada en un tobillo, unida a una cadena larga atornillada a la base de piedra. Las cadenas eran lo bastante largas para permitirles moverse dentro de la cámara, pero no lo suficiente como para llegar a la puerta. Había mantas viejas apiladas en las esquinas. Un cubo en la pared del fondo servía para fines que no quería imaginar. Y, a lo largo de un lado del cuarto, había filas de libros, cartillas, lecturas, textos de aritmética, todos ordenados con cuidado, como si aquella prisión subterránea fuera una especie de aula retorcida. ¿Pueden hablar?, preguntó Samuel, con la voz quebrada. ¿Me entienden? Una niña cerca del frente, quizá de 10 u 11 años, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En su lugar, hizo una serie de gestos con las manos, precisos y deliberados, formando figuras en el aire con los dedos. A Samuel se le revolvió el estómago. A esos niños les habían enseñado a no hablar. O quizá habían estado callados tanto tiempo que habían olvidado cómo hacerlo. Fue pasando de uno a otro, tomando pulsos, mirando ojos, examinándolos con el desapego clínico que le exigía su formación, aunque su mente se desmoronaba de horror. Estaban desnutridos, pero no al borde del hambre. Mostraban señales de atención médica mínima, cicatrices antiguas bien curadas, ninguna infección evidente. Alguien los había mantenido con vida, cuidándolos como si fueran ganado. ¿Pero por qué? ¿Y durante cuánto tiempo? Cuando terminó de examinar al último niño, un pequeño con ojos demasiado grandes para su cara, oyó pasos en la escalera del sótano, arriba. Pasos pesados, rápidos. Alguien venía. Thomas Clearwater estaba en lo alto de la escalera, bloqueando la única salida, el rostro convertido en una máscara sin expresión bajo la luz tenue que entraba desde la cocina. «Dr. Handress», dijo con calma, como si se hubieran encontrado en una reunión social. No lo estaba esperando. La mente de Samuel se aceleró. Estaba atrapado en un sótano con pruebas de un crimen tan horrible que apenas podía comprenderlo, y el responsable estaba entre él y la libertad. Su maletín médico le pesó en la mano como si fuera de plomo. «Thomas, yo puedo explicarlo. No hace falta». Thomas bajó 3 escalones, lo suficiente para ver dentro de la cámara oculta. Sus ojos recorrieron a los niños sin emoción. «Ha encontrado el proyecto de mi tía. Supongo que debía anticiparlo». Margaret siempre fue descuidada con sus palabras, sobre todo al final. «¿El proyecto de su tía?». La voz de Samuel se elevó pese a su esfuerzo por mantenerse sereno. «Thomas, hay niños encadenados en su sótano. Esto es complicado», concluyó Thomas. «Sí, muy complicado, por eso voy a pedirle que escuche con mucha atención lo que estoy a punto de decirle, Samuel. Su vida depende de que lo entienda». La mano de Samuel se cerró sobre el maletín. Dentro había instrumentos, un bisturí, pinzas, herramientas que podrían servir como armas si hiciera falta. Pero Thomas era más joven, más fuerte, y estaba por encima de él en la escalera. Cualquier intento de violencia sería un suicidio. «Le escucho», dijo Samuel. Thomas se sentó en los escalones, con una postura relajada pese a las circunstancias grotescas. «Mi tía empezó este trabajo hace 23 años,
en 1819. Usted no lo recordará, pero ese año hubo una fiebre que barrió el condado y mató a decenas, sobre todo a los hijos de los trabajadores del campo y del servicio doméstico. Mi abuelo era el dueño de esta finca entonces, y le inquietaron esas pérdidas, no por razones morales, ya me entiende, sino por razones económicas. Samuel sintió náuseas. Le preocupaba la pérdida de futuros trabajadores. Exacto. La mortalidad infantil entre la mano de obra estaba afectando la productividad a largo plazo de la plantación. Mi abuelo había leído sobre orfanatos en Europa, instituciones que criaban niños en entornos controlados. Se preguntó si principios similares podían aplicarse aquí de una manera más eficiente. Esto es una locura. Esto es un negocio, corrigió Thomas. Mi tía Margaret tenía mente de organización. Propuso un experimento, tomar a los más pequeños, los huérfanos y aquellos cuyas madres no podían cuidarlos adecuadamente y criarlos en aislamiento, sin exposición a enfermedades del campo, sin influencias corruptoras, dieta controlada, ambiente controlado, educación básica para convertirlos en trabajadores más valiosos, un laboratorio, si quiere, para crear la fuerza laboral perfecta. Las manos de Samuel temblaron de rabia. Son seres humanos. Thomas, niños, ¿lo son? La pregunta de Thomas quedó suspendida como un desafío. Mírelos, doctor, mírelos de verdad. ¿Le parecen humanos todavía? Contra su voluntad, Samuel volvió la vista hacia los niños. Seguían en silencio absoluto, observando la conversación con aquellos ojos inquietantes, casi animales, sin miedo, sin esperanza. Solo una atención pasiva. El primer grupo, continuó Thomas, eran bebés cuando bajaron. Margaret los crió en oscuridad total durante el primer año, y luego introdujo una luz mínima de lámpara de forma gradual. Los alimentó en horarios precisos, les enseñó a comunicarse con gestos en lugar de palabras. El sonido se propaga, ¿entiende? Y no podíamos arriesgarnos a que visitantes oyeran voces infantiles desde debajo de la casa. Ella creó una rutina, una estructura, y ellos se adaptaron. Los niños son criaturas extraordinariamente adaptables. Los destruyó, susurró Samuel. Los moldeó, insistió Thomas. Cada pocos años, al madurar, Margaret los hacía subir para trabajar en los campos de noche, cuando ningún visitante pudiera verlos. Eran obedientes, eficientes, nunca se quejaban, porque literalmente no sabían que quejarse era posible. El experimento fue, en todos los sentidos, un éxito. Entonces, ¿por qué siguen ahí abajo, si su familia los usaba como trabajadores? Porque Margaret se encariñó, dijo Thomas, y por primera vez se filtró emoción en su voz, irritación. Pasó más tiempo con esos niños que con su propia familia. Los educó más de lo necesario, les enseñó a leer, a calcular, a pensar. Les dio libros y papel, y alentó su curiosidad. Para cuando heredé la finca hace 5 años, ya eran más un riesgo que un recurso. Sabían demasiado. Habían desarrollado opiniones. La mente de Samuel se tambaleó. ¿Quiere decir que se volvieron humanos? Quiero decir que se volvieron peligrosos. Así que ordené a Margaret que detuviera el experimento. Planeé trasladarlos a los territorios del oeste, buscarles puestos en pueblos fronterizos donde nadie hiciera preguntas sobre trabajadores pálidos y sin educación que aparecieran de la nada. Pero Margaret se negó. Dijo que eran la obra de su vida. Dijo que los amaba como a sus propios hijos. Thomas soltó una risa amarga. ¿Puede imaginarse amar algo que usted creó para que fuera una herramienta? ¿Qué hizo? Samuel ya conocía la respuesta, el terror en los ojos moribundos de Margaret, la caída conveniente por la escalera del sótano. Le recordé dónde debía estar su lealtad, dijo Thomas en voz baja. Lealtad familiar, lealtad de sangre. Y cuando amenazó con exponer toda la operación ante las autoridades, tomé una decisión difícil por el bien del apellido, por preservar nuestra reputación y fortuna. La mató. Protegí mi herencia. Hay una diferencia. Thomas se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Y eso nos trae a nuestro dilema actual, Dr. Endris. Ahora usted posee un conocimiento que podría destruir todo lo que mi familia ha construido. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Samuel sintió el peso de 23 pares de ojos sobre él. Esos niños, víctimas de una atrocidad de décadas, permanecían en silencio mientras 2 hombres discutían su destino como si fueran propiedad agrícola. La normalización del horror era tal que ni siquiera reaccionaron al saber que su cuidadora había sido asesinada. Déjelos ir, se oyó decir Samuel. Libere a estos niños, Thomas. Permita que los lleve ante las autoridades. Necesitarán atención médica adecuada, rehabilitación. ¿Y qué historia les va a contar?
Exactamente, interrumpió Thomas, que la respetada familia Clearwater ha estado realizando experimentos humanos en su sótano durante más de 2 décadas. ¿Cree que alguien le creerá? ¿Cree que alguien querrá creerle? Bajó un escalón más, y su voz se convirtió casi en un susurro. Estos niños no tienen registros, Samuel, ni partidas de nacimiento, ni apellidos familiares. Según la ley, no existen. Y aunque pudiera demostrar que existen, ¿qué pasaría después? ¿A dónde irían? ¿Qué sería de ellos? Samuel no tenía respuesta. La realidad legal era tan aterradora como la física. Esos niños existían en un vacío, ni esclavos ni libres, ni documentados ni reconocidos. Eran fantasmas, y los fantasmas no tienen derechos. Tengo una propuesta, dijo Thomas. Usted olvida lo que ha visto aquí. Se va a casa, atiende a sus pacientes, vive su vida cómoda. A cambio, yo reubicaré gradualmente a estos niños durante el próximo año. Les encontraré puestos como aprendices, como sirvientes, en lugares donde puedan vivir en silencio. Jamás hablarán de este sitio porque Margaret los entrenó para no hablar en absoluto. Y este capítulo desafortunado se cierra, sin escándalo, sin complicaciones legales y sin amenazas para su propia seguridad. ¿Y si me niego? Thomas sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Entonces se unirá a mi tía como otra víctima de circunstancias desafortunadas, un doctor que murió en un accidente trágico mientras hacía una visita a domicilio. Estas cosas pasan, y esos niños seguirán aquí abajo, encadenados, porque yo soy la única persona en el mundo que sabe que existen. Y no tengo ninguna obligación moral de mejorar su situación. Su muerte no lo salvará, Samuel. Solo añadirá otro cuerpo a una parcela familiar que ya está llena de secretos. Samuel Endris no durmió esa noche. Se quedó en su oficina, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio, mirando sus libros médicos como si pudieran ofrecerle alguna guía para la catástrofe moral en la que había tropezado. Los rostros de aquellos 23 niños lo perseguían, su silencio, sus expresiones vacías, la ausencia absoluta de infancia que debería haber llenado sus ojos de asombro o miedo, o de cualquier emoción humana. Thomas le había dado hasta la noche siguiente para dar su respuesta, aceptar el trato y vivir con el conocimiento de lo que se pudría bajo la finca Clearwater, o negarse y enfrentar consecuencias que probablemente lo dejarían tan muerto como Margaret, sin que los niños estuvieran mejor que antes. Pero existía una tercera opción, una que Thomas no había considerado, porque hombres como él nunca creían que personas como Samuel tuvieran el valor de actuar. Podía exponerlo todo. Samuel acercó papel y comenzó a escribir. No un informe para el sheriff. Thomas tenía razón. Las autoridades locales podrían mostrarse reacias a investigar a una familia prominente sin pruebas abrumadoras. Pero Samuel conocía gente en Atlanta, reformistas y abolicionistas que trabajaban a través de redes fuera de los canales oficiales. Personas que entendían que a veces la justicia exigía saltarse sistemas legales diseñados para proteger a los poderosos. Esa noche escribió 3 cartas. La primera fue para un editor de periódico en Atlanta que había publicado reportajes de denuncias sobre abusos en plantaciones. La segunda, para un ministro metodista involucrado en movimientos clandestinos que ayudaban a personas esclavizadas a escapar hacia estados libres. La tercera, para un abogado que había defendido a fugitivos acusados y tenía conexiones con sociedades antiesclavistas del norte. En cada carta, detalló todo lo que había visto, la cámara oculta, los niños encadenados, la confesión de Thomas sobre el experimento de su tía y el asesinato sugerido por la muerte sospechosa de Margaret. Incluyó un mapa con la ubicación del sótano y descripciones lo bastante precisas como para obligar a investigar, incluso si él desaparecía. Cuando amaneció sobre Marietta, Samuel selló las cartas y pagó a un comerciante viajero para que las enviara desde 3 pueblos distintos, asegurándose de que, aunque una fuera interceptada, las otras llegaran a destino. Luego regresó a la finca Clearwater para ganar tiempo. Thomas lo recibió en el salón principal, una habitación decorada con muebles costosos y retratos de antepasados Clearwater de rostro severo, que parecían juzgar a Samuel desde marcos dorados. ¿Ha tomado una decisión, doctor?, preguntó Thomas, sirviéndose un brandy pese a la hora temprana. Quiero verlos otra vez, dijo Samuel. A los niños. Antes de aceptar cualquier cosa, necesito examinarlos adecuadamente,
documentar su salud. Si voy a ser cómplice de esta situación, necesito saber que no están en peligro físico inmediato. Era una apuesta. Si Thomas se negaba, confirmaría que el estado de los niños era peor de lo que Samuel había percibido en aquel primer encuentro tan breve. Pero si aceptaba, le daría a Samuel el tiempo necesario para empezar a planear un rescate real, en lugar de limitarse a denunciar el crimen y esperar que otros actuaran. Thomas lo observó largo rato y, al final, asintió. Muy bien, pero entienda, doctor, que lo permito porque creo que es lo bastante inteligente como para reconocer una situación imposible cuando la ve. No confunda mi cooperación con debilidad. Bajaron juntos a la cámara oculta, a la luz del día, o lo más parecido a la luz del día que entraba por las ventanas altas del sótano. El horror del lugar parecía aún más intenso. Samuel distinguió detalles que se le habían escapado con la lámpara, marcas en las paredes donde manos pequeñas habían arañado años de aburrimiento o desesperación, un calendario tallado en la base de piedra, con muescas que contaban días que se desdibujaban en meses, en años, libros de texto con las páginas gastadas de tantas lecturas repetidas, porque en esa oscuridad interminable no había nada más que hacer. Los niños estaban despiertos, sentados en las mismas posiciones que antes. Samuel se preguntó si alguna vez se movían por voluntad propia, o si el adiestramiento de Margaret los había vuelto tan pasivos que solo esperaban órdenes, como juguetes de cuerda a los que se les hubiera acabado el mecanismo. Empezó los exámenes de forma metódica, revisando a cada niño en busca de señales de enfermedad, desnutrición o lesiones. La mayoría estaba, sorprendentemente, en un estado físico bastante aceptable. Margaret había entendido con claridad que los niños enfermos serían un problema, pero su estado psicológico era otra cosa por completo. Respondían a órdenes directas, pero no mostraban iniciativa. Comían cuando se les ofrecía comida, pero no la pedían. Permitían que Samuel los examinara sin oponerse, pero también sin la aprensión normal que los niños suelen mostrar ante un médico. Estaban rotos, en todos los sentidos que importaban. Mientras trabajaba, Samuel les hablaba con suavidad, intentando provocar cualquier reacción, cualquier destello de personalidad. ¿Puedes decirme tu nombre?, les preguntaba uno por uno. ¿Recuerdas a tus padres? ¿Sabes cuánto tiempo has estado aquí? Nada. Solo esas miradas vacías y, de vez en cuando, aquellos gestos extraños con las manos que representaban el único lenguaje que les habían permitido desarrollar. Pero con el 11º niño, una niña que parecía tener unos 9 años, ocurrió algo distinto. Cuando Samuel le preguntó si podía escribir, ella asintió levemente. Él sacó papel y lápiz de su maletín médico, y ella empezó a dibujar. No palabras, imágenes, dibujos simples, infantiles, que contaban una historia, el rostro de una mujer trazado con un cuidado sorprendente. Margaret, comprendió Samuel. Después, una serie de figuras, cada una más pequeña que la anterior, los niños en distintas edades. Y luego, lo más inquietante, una secuencia en la que el rostro de la mujer iba cambiando, primero amable, luego preocupada, después aterrada, y al final vacío. La niña alzó la vista hacia Samuel y, por primera vez, él vio algo en sus ojos. No era exactamente emoción, pero sí su sombra, el reconocimiento de que algo se había perdido. Tú sabías que algo iba mal con ella, susurró Samuel. Con Margaret, la viste cambiar. La niña hizo un gesto, manos juntas y luego separándose. Separación. La estaban separando de ellos. Alguien la estaba manteniendo lejos. La niña señaló hacia arriba, hacia la casa principal. Luego hizo un movimiento de corte con la mano, seco y definitivo. La sangre de Samuel se heló. Esos niños habían entendido lo que estaba ocurriendo. A su manera silenciosa, habían presenciado el descenso de Margaret hacia el miedo, su desesperación creciente, y probablemente incluso habían sospechado la verdad sobre su muerte. Pero no tenían forma de comunicarlo, ni capacidad de pedir ayuda o de protegerse. Eran testigos de su propia tragedia, atrapados no solo por las cadenas, sino también por la mudez que les habían impuesto desde bebés. Doctor, la voz de Thomas llegó desde la puerta, afilada, de advertencia. Está tardando demasiado con su examen. Samuel se puso de pie, con la mente acelerada. Estos niños necesitan luz solar. Sus huesos se están debilitando por la falta de vitamina D. Como mínimo, requieren exposición a la luz natural varias horas al día, o desarrollarán problemas graves de salud. Interesante,
dijo Thomas, con un tono que sugería todo menos interés. ¿Y cómo propone que haga eso sin que nadie note que 23 niños misteriosamente pálidos salen de mi sótano? Aire nocturno, improvisó Samuel. La luz de la luna aporta suficiente claridad ambiental para ayudar. Súbalos después de anochecer. Déjelos moverse por la propiedad en grupos, bajo supervisión. También servirá para mantener su condición física. Si de verdad planea reubicarlos como trabajadores, necesitan fuerza muscular o serán inútiles. Estaba apelando a la naturaleza mercenaria de Thomas, presentando el bienestar de los niños en términos económicos. Le repugnaba, pero Samuel había aprendido algo importante. Thomas veía a esos niños como activos. Los activos dañados se podían desechar, pero los activos mantenidos conservaban valor. Thomas lo pensó. 2 veces por semana, 1 hora, bajo supervisión estricta, y solo después de que me dé su palabra de que respetará nuestro acuerdo. Le doy mi palabra, mintió Samuel con suavidad, con la condición de que se me permita seguir controlando su salud, exámenes mensuales para asegurar que sus activos sigan siendo viables. Era un pacto que ninguno de los dos pensaba cumplir. Thomas nunca permitiría que el seguimiento continuara una vez se sintiera seguro, y Samuel no tenía intención de callar mientras los niños sufrían. Pero le compraba tiempo, que era exactamente lo que Samuel necesitaba mientras esperaba que sus cartas llegaran a destino y que la ayuda apareciera. De acuerdo, dijo Thomas, extendiendo la mano. Tenemos un arreglo. Samuel se la estrechó, sintiendo que sellaba un pacto con algo mucho más oscuro que un simple villano humano. Mientras subían de nuevo hacia la casa principal, Samuel miró una última vez a los niños, que los observaban desde sus cadenas. Resistan, pensó con desesperación. Solo resistan un poco más. Pasaron 2 semanas con una lentitud agonizante. Samuel siguió con su práctica habitual, atendiendo pacientes con tos, fiebre y todas las dolencias cotidianas que seguían existiendo pese al horror que llevaba clavado en el pecho. Visitó la finca Clearwater 3 veces, siempre con Thomas presente, siempre con el pretexto de supervisar la salud de los niños. Cada visita confirmaba lo que temía. Esos niños se estaban deteriorando, no por una enfermedad física, sino por algo mucho peor. La lenta muerte de la esperanza. Había logrado establecer una forma rudimentaria de comunicación usando los gestos que ya conocían, complementados con preguntas simples de sí o no, que podían responder con asentimientos. A través de ese proceso minucioso, Samuel fue descubriendo fragmentos de su historia. La mayoría había sido llevada al sótano siendo bebés, arrancados de madres a las que les dijeron que sus hijos habían muerto al nacer, o de trabajadores del campo que no podían cuidarlos. Margaret, en efecto, los había criado al principio en una oscuridad casi total, introduciendo la luz solo de manera gradual a medida que crecían. Les habían enseñado lectura básica y aritmética, el intento de Margaret de prepararlos para una vida futura fuera del sótano, pero siempre en absoluto silencio. Hablar era la falta más castigada. Incluso tararear o llorar implicaba días de aislamiento en oscuridad completa. Conocían los ritmos de la casa de arriba a través de las vibraciones del suelo. Podían reconocer los pasos, el andar ligero de Margaret, el paso más pesado de Thomas. Los sirvientes a veces se acercaban, pero nunca supieron qué había detrás de aquella puerta cerrada. Medían el tiempo por las comidas que llegaban 2 veces al día, bajadas por un sistema de montacargas pequeño integrado en la pared. Habían creado toda una sociedad silenciosa en esa prisión subterránea, con sus propias reglas, jerarquías y vínculos, una parodia fantasmal de la infancia que les habían robado. La niña que había hecho los dibujos se convirtió en la principal fuente de Samuel. Con preguntas pacientes, conoció su historia. Era una de las mayores, capturada a los 2 años, apenas lo suficiente para conservar recuerdos fragmentarios de la luz del sol y la voz cantando de una mujer. Margaret la llamaba número 7, parte de un sistema que sustituyó los nombres por designaciones numéricas. Pero entre ellos, los niños habían inventado sus propios identificadores, basados en rasgos físicos o conductas. Para los demás, la número 7 era ojos brillantes, porque era la más observadora, la que detectaba patrones y cambios antes que nadie. Fue Ojos Brillantes quien primero se dio cuenta de que Margaret tenía miedo. Aproximadamente 6 meses antes de morir, las visitas de Margaret se habían vuelto irregulares. Llegaba nerviosa, mirando por encima del hombro, apurando las rutinas de alimentación. Empezó a traer comida extra, acumulando provisiones en las esquinas de la cámara como si se preparara para un asedio. Enseñó a los niños nuevas señales, incluida una que significaba peligro y otra que significaba escóndanse. Luego,
Hace 3 meses, la visita se detuvo por completo. Durante 2 semanas, no llegó nadie. Los niños sobrevivieron con las provisiones acumuladas, aterrados ante la idea de haber sido olvidados y morir de hambre en la oscuridad. Después apareció Thomas, solo, con comida y agua, pero sin explicaciones. Sus visitas eran mecánicas, sin emoción. Los alimentaba, retiraba los cubos de desechos y se iba sin las pequeñas bondades que Margaret había mostrado, los gestos suaves, las sonrisas silenciosas, la forma en que se sentaba a leerles aunque ellos no pudieran responder con palabras. Ojos brillantes hizo un gesto que Samuel ya había aprendido a reconocer, 2 dedos caminando y luego cayendo. La muerte de Margaret. Los niños habían entendido que ella se había ido mucho antes de que Samuel descubriera la verdad. Esa información era devastadora, pero también estratégicamente útil. Si los niños habían notado el miedo de Margaret y la frialdad de Thomas, tal vez podían identificar otros detalles que ayudaran a Samuel a construir un caso legal. Durante sus visitas, empezó a hacer preguntas más específicas, anotando cuidadosamente las respuestas. ¿Cuántos sirvientes saben del sótano? Ninguno, al parecer. Margaret se encargaba personalmente de la alimentación y el cuidado, diciendo que atendía conservas almacenadas y revisaba daños en la cimentación. El sistema del montacargas estaba hábilmente camuflado como un viejo conducto de carbón, y la entrada a la cámara oculta estaba situada donde el personal casi nunca pasaba. ¿Vino alguien más a verlos? Ojos brillantes dudó y luego asintió. El pulso de Samuel se aceleró. ¿Alguien más sabe de ustedes? Ella levantó un dedo. Una persona. Después hizo gestos que Samuel tuvo que interpretar con cuidado. Una figura mayor, encorvada, alguien que se movía despacio. Otra persona anciana. Señaló a Thomas y luego hizo un gesto de semejanza. ¿Un pariente? ¿El padre de Thomas? ¿Su abuelo? Ojos brillantes negó con la cabeza, frustrada por las limitaciones de su comunicación rudimentaria. Lo intentó de nuevo, esta vez exagerando un gesto de examinar algo, de mirar de cerca. Luego se tocó el pecho y señaló a los otros niños. Alguien que los examinaba. Alguien del ámbito médico. A Samuel se le heló la sangre. ¿Otro médico? Ojos brillantes asintió con fuerza. ¿Hace cuánto? Samuel levantó los dedos, contando hacia atrás desde 10. Ella lo detuvo en 3. Hace 3 meses, justo alrededor del momento de la muerte de Margaret. Alguien más era cómplice de aquella atrocidad. Otro profesional de la salud que había examinado a esos niños y no dijo nada. Alguien en quien Thomas confiaba lo suficiente como para involucrarlo tras el asesinato, o al menos para consultarle cómo mantener a los niños con vida. Samuel se sintió enfermo. ¿Hasta dónde llegaba la conspiración? ¿Cuántos miembros respetados de la comunidad habían sabido de la cámara bajo la finca Clearwater y habían decidido callar? Esa noche, revisó los nombres de todos los médicos y practicantes de la zona en el condado de Cobb. No eran muchos. Quizás 7 u 8 médicos activos, además de unos pocos veterinarios que, en emergencias, atendían a personas. Un nombre sobresalía, el Dr. Lawrence Pritchard, quien había sido el médico de los Clearwater antes de que Samuel asumiera la práctica. Pritchard se había retirado hacía 5 años, alegando problemas de salud, pero aún vivía en Marietta y, a veces, asesoraba en casos difíciles. Samuel siempre había considerado a Pritchard frío y excesivamente clínico, el tipo de médico que veía a los pacientes como acertijos médicos más que como seres humanos. Si alguien podía justificar el experimento de Margaret como interesante desde lo científico y no como moralmente abominable, sería Lawrence Pritchard. Pero había otra posibilidad, aún más escalofriante. ¿Y si Pritchard no solo había examinado a los niños? ¿Y si había ayudado a diseñar el experimento? Se suponía que Margaret había obtenido la idea leyendo sobre orfanatos europeos. Pero, ¿y si desde el principio tuvo orientación médica profesional? El enfoque sistemático del desarrollo infantil, el control cuidadoso de factores ambientales, el registro detallado, todo sugería la mano de alguien con formación científica. Samuel necesitaba saber la verdad, pero no podía arriesgarse a confrontar a Pritchard directamente. Si el viejo médico estaba realmente implicado y advertía a Thomas de que Samuel estaba investigando demasiado, la vida de Samuel correría un peligro inmediato. Así que tomó otra decisión. Escribió una cuarta carta, esta vez a un alguacil federal a quien había tratado el año anterior por neumonía. El alguacil, un hombre llamado John Crawford, había mencionado que trabajaba con investigadores antiesclavistas que rastreaban operaciones ilegales de tráfico. La carta de Samuel estaba redactada con cuidado,
describía circunstancias sospechosas sobre niños de estatus legal incierto, sin dar tantos detalles como para que pudiera descartarse con facilidad como imaginación histérica. La envió por un mensajero diferente, pagando extra para asegurarse de que llegara a Atlanta en 3 días. Luego esperó. En el 18º día después de su descubrimiento inicial, Samuel realizó su cuarta visita a la finca Clearwater. Thomas parecía relajado, convencido de que Samuel había aceptado el arreglo. Incluso le ofreció un puro mientras estaban en el salón, antes de bajar al sótano. «Ha sido usted notablemente profesional con esta situación, doctor», dijo Thomas, encendiendo su propio puro. «Lo confieso, tenía dudas sobre su capacidad para mantener la discreción». «Soy médico», respondió Samuel, obligándose a sonar sereno. «Lido con realidades difíciles todos los días. Las familias toman decisiones duras sobre los enfermos y los moribundos. Esto no es tan distinto». Era exactamente lo que Thomas quería oír. Equivalencia moral. La racionalización de que todo existía en tonos grises y no en blanco y negro. Thomas sonrió, satisfecho de haber corrompido otra alma. Bajaron a la cámara. Los niños estaban acomodados para la hora de la comida, sentados en filas ordenadas, tal como les habían enseñado. Pero Samuel notó algo distinto. Ojos brillantes lo miraba con una intensidad inusual, y varios otros parecían alertas de una forma que no había visto antes. Algo había cambiado. Mientras Samuel realizaba sus exámenes, Ojos Brillantes logró pasarle algo, un pequeño trozo de papel, doblado con fuerza. Samuel lo guardó en la palma con naturalidad, siguiendo con su trabajo mientras Thomas lo observaba desde la puerta. Cuando examinó el tobillo de Ojos Brillantes, revisando la piel bajo la banda metálica por si había infección, desplegó el papel en su mano. Era un dibujo tosco, pero inconfundible, una figura con abrigo largo, llevando un maletín de médico. A su lado, otra figura mucho más pequeña, un niño. Entre ambos, una flecha hacia abajo, y debajo del dibujo, escrito con esfuerzo en lápiz. Venían más niños. Las manos de Samuel empezaron a temblar. Se obligó a continuar el examen, tomando el pulso de Ojos Brillantes y fingiendo que le preocupaba. «Esta niña necesita monitoreo adicional», le dijo a Thomas. «Su latido es irregular. Me gustaría volver mañana con medicina». «¿Mañana?» Thomas frunció el ceño. «Eso es bastante repentino». «Las afecciones cardíacas no esperan a que el horario sea conveniente», respondió Samuel con dureza, aferrándose a la autoridad médica. «A menos que usted quiera explicar cómo uno de sus activos murió por un fallo cardíaco prevenible». Thomas cedió, tal como Samuel esperaba. Hombres como Thomas entendían el riesgo y la responsabilidad. Un niño muerto sería más difícil de explicar que una visita extra del médico. Samuel se fue de la finca con el dibujo oculto en su maletín, la mente desbocada. Si estaban trayendo más niños al sótano, significaba que el experimento no había terminado. Puede que Margaret hubiera sido la arquitecta, pero alguien más estaba continuando su obra. ¿Richard? ¿O había otra persona implicada? ¿Alguien todavía más comprometido con ese proyecto monstruoso? Tenía que actuar antes de lo previsto. Las cartas que había enviado podían tardar semanas en provocar una respuesta. Los reformistas necesitarían verificar sus afirmaciones, organizar apoyo legal y coordinarse con autoridades locales que quizá no quisieran investigar. Pero, si estaban llegando nuevos niños a la finca Clearwater, Samuel no podía esperar una intervención oficial. Necesitaba aliados dispuestos a actuar de inmediato, aunque eso significara violar leyes diseñadas para proteger a hombres como Thomas Clearwater. Esa noche, Samuel fue a la iglesia metodista en las afueras de Marietta. Conocía al ministro, el reverendo William Hess, solo de reputación, un hombre discreto que predicaba sobre misericordia y redención, y del que se rumoreaba que tenía conexiones con redes que ayudaban a personas esclavizadas a escapar hacia estados libres. En Georgia, hablar de esos rumores era peligroso, pero Samuel estaba más allá de preocuparse por las apariencias. Encontró a Hayes en la oficina de la iglesia, trabajando a la luz de una lámpara en el sermón del próximo domingo. «Reverendo», dijo Samuel sin rodeos, «necesito confesar algo, y luego necesito su ayuda para cometer lo que la ley consideraría un robo». Hayes alzó la vista, con el rostro curtido e inexpresivo. «Vaya comienzo, doctor Endris. Quizá debería empezar por el principio». Así que Samuel se lo contó todo: la cámara oculta, los niños encadenados, el asesinato de Margaret, las amenazas de Thomas y la posibilidad de que más niños estuvieran siendo traficados hacia aquella pesadilla bajo la finca Clearwater. Habló durante casi una hora,
viendo cómo la expresión de Hayes pasaba del escepticismo al horror, y del horror a una ira fría y determinada. Cuando terminó, Hayes guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia un armario en un rincón de su oficina. Quitó un fondo falso y dejó al descubierto un espacio con papeles, mapas y una pequeña caja fuerte. Lo que estoy a punto de decirle, murmuró Hayes, queda bajo el amparo de la confesión. Entiende que, si se lo repite a las autoridades, lo negaré todo y usted no tendrá ninguna prueba. Samuel asintió. Existe una red, continuó Hayes. Gente que cree que algunas leyes son injustas y, por lo tanto, no tienen por qué obedecerse. Ayudamos a las personas a escapar de situaciones en las que no tienen ningún recurso legal. Ofrecemos casas seguras, documentos de viaje, dinero y transporte hacia lugares donde puedan tener una oportunidad de ser libres. No nos preguntamos si lo que hacemos es legal. Solo nos preguntamos si es correcto. Necesito esa red, dijo Samuel. Necesito personas que me ayuden a sacar a 23 niños de ese sótano y a ponerlos fuera del alcance de Thomas Clearwater. ¿23? Los ojos de Hayes se abrieron de par en par. Eso no es una extracción simple, doctor. Es una operación grande. Harían falta vehículos, suministros, casas seguras a lo largo del camino, documentos para cada niño, dinero para sobornos y gastos, y tendría que hacerse rápido, antes de que Clearwater se dé cuenta de lo que planeamos. 3 días, respondió Samuel. Es el tiempo que tengo antes de que se espere que vuelva con medicina. Si vamos a actuar, tiene que ser entonces. Hayes lo miró durante un largo momento. Entiende lo que se está jugando, dijo. Su carrera, su reputación, quizás su vida. Thomas Clearwater tiene recursos y conexiones. Si descubre que usted está detrás de esto, no se limitará a matarlo. Destruirá todo lo que a usted le haya importado. Entonces nos aseguramos de que no lo descubra, replicó Samuel, y nos movemos más rápido de lo que él pueda reaccionar. Hayes asintió lentamente. Después le tendió la mano. Contactaré a la red, dijo. Pero necesitamos que nos dé información detallada. El plano de la finca, la ubicación de la cámara, los horarios de las rutinas domésticas, todo lo que haga falta para planear una extracción. Hizo una pausa, y su voz endureció. Y, doctor, sí, una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Todos quedaremos marcados como criminales. La ley no nos verá como liberadores. Nos verá como ladrones que robaron propiedad valiosa. ¿Está preparado para esa realidad? Samuel pensó en esos ojos vacíos, en esos niños silenciosos que nunca habían conocido la libertad, ni la luz del sol, ni el derecho más simple de pronunciar sus propios nombres. Pensó en el rostro aterrorizado de Margaret y en más niños siendo llevados a aquel infierno subterráneo. Sí, dijo, estoy preparado. El plan era sencillo y, al mismo tiempo, extraordinariamente peligroso. La noche del 21 de marzo de 1842, Samuel llegaría a la finca Clearwater con el pretexto de llevar medicina a ojos brillantes. Thomas estaría en Orlando por una reunión de negocios, una cita que Samuel había descubierto escuchando con cuidado conversaciones de Thomas con su administrador. El personal de la casa consistía en un jardinero anciano, que se retiraba a su cabaña antes de las 8, y 2 criadas que dormían en el ala este de la casa principal, lejos de la entrada del sótano. Mientras Samuel entraba por la puerta principal para dar la apariencia de una visita médica legítima, el reverendo Hayes y 5 miembros de su red se acercarían por el bosque detrás de la propiedad. Llevarían 2 grandes carretas cubiertas con lona, de las que se usan para transportar suministros y mercancía agrícola. Las carretas tendrían fondos falsos, espacios donde los niños podrían esconderse si se topaban con agentes de la ley en el camino. El mayor peligro no era la extracción en sí, sino lo que vendría después. 23 niños no podían desaparecer sin que se abriera una investigación. Samuel y Hayes habían pasado 2 días frenéticos construyendo una historia de cobertura. Escenificarían indicios de que los niños habían sido secuestrados por traficantes de esclavos que operaban desde Tennessee, una pista falsa de señales, un pañuelo perdido con la marca de un comerciante de Memphis, huellas de herraduras dirigidas hacia el norte, y un testigo que afirmaría haber visto extraños sospechosos cerca de la propiedad Clearwater. Era burdo, pero en el caos posterior al descubrimiento podía comprar el tiempo suficiente para poner a los niños a salvo antes de que alguien entendiera la verdad. La red había organizado casas seguras a lo largo de una ruta que llevaría a los niños hacia el norte, pasando por Tennessee, Kentucky y, finalmente, hasta Ohio,
territorio libre. Tomaría semanas, avanzando despacio para no llamar la atención. A cada niño se le daría una nueva identidad y documentos que afirmaran que eran huérfanos trasladados a instituciones religiosas. Algunos quizá encontrarían familias dispuestas a adoptarlos. Otros irían a orfanatos reales, legítimos, donde al menos tendrían una oportunidad de algo parecido a una vida normal. Era una solución imperfecta para una situación imposible, pero era lo mejor que Samuel podía ofrecer. La tarde del 21 de marzo, se vistió con su atuendo más profesional, revisó su maletín médico e intentó calmar el temblor de sus manos. Nunca en su vida había quebrantado una ley grave. Siempre había sido un hombre que creía en los sistemas y en los procedimientos correctos. Pero a veces los sistemas estaban diseñados para proteger a monstruos y los procedimientos existían para perpetuar la injusticia. Llegó a la finca Clearwater exactamente a las 7:30 de la tarde. El jardinero apenas lo miró. Samuel había ido tantas veces que su presencia no levantaba sospechas. Entró por la entrada lateral, con su maletín médico y un paquete que supuestamente contenía medicina. La casa estaba en silencio. Samuel alcanzó a escuchar a una de las criadas cantando suavemente en la cocina. Se dirigió rápido a la puerta del sótano, la abrió con la llave que Thomas le había dado como parte de su arreglo y descendió a la oscuridad. Le temblaban las manos cuando encendió la lámpara y se acercó a la cámara oculta. Los candados ya estaban abiertos. La confianza de Thomas, convencido de que Samuel era cómplice, lo había vuelto descuidado. Samuel abrió la puerta de par en par y se enfrentó a los niños. Lo miraron con las mismas expresiones vacías, esperando instrucciones. Pero Ojos Brillantes era distinta. Se levantó de inmediato, con una postura alerta como Samuel no le había visto antes. Había entendido que algo estaba a punto de ocurrir. Escuchen con atención, susurró Samuel, sabiendo que lo oirían aunque no pudieran responder. Esta noche los sacaré de aquí, a todos. Pero tienen que hacer exactamente lo que les diga y deben permanecer completamente en silencio, ¿entendido? 23 cabezas asintieron al unísono. Samuel comenzó a quitar las cadenas de los tobillos con las herramientas que había traído para ese propósito. Los pernos estaban viejos y tenía que trabajar rápido. Cada minuto aumentaba el riesgo de que los descubrieran. A medida que cada niño quedaba libre, Ojos Brillantes los organizaba en una fila, usando esos gestos silenciosos para transmitir instrucciones. La eficiencia era desgarradora. Los habían entrenado para obedecer de tal manera que incluso su liberación se ejecutaba con precisión mecánica. Tardó 20 minutos en liberar a todos. A Samuel le dolían los brazos del esfuerzo, y el sudor le caía en los ojos a pesar del frío del sótano. Mientras trabajaba en la última cadena, oyó un sonido que le congeló la sangre. Pasos arriba, pesados. Thomas había regresado antes. Quédense aquí, siseó Samuel a los niños, quietos y absolutamente en silencio. Subió corriendo las escaleras del sótano, cerrando la puerta detrás de sí justo cuando Thomas aparecía en el pasillo. El rostro de Thomas estaba enrojecido de ira. ¿Qué hace usted aquí?, exigió Thomas. Creí que no venía hasta mañana. La mente de Samuel se aceleró. La niña que examiné, empeoró, dijo Samuel. No podía esperar. Traje medicina. De noche, sin avisar. Los ojos de Thomas se estrecharon, desconfiados. Está mintiendo, doctor. La pregunta es, ¿sobre qué está mintiendo? Samuel vio cómo la mirada de Thomas se deslizaba hacia la puerta del sótano. En la prisa la había dejado entreabierta. Todo ocurrió en segundos. Thomas se abalanzó hacia la puerta. Samuel le agarró el brazo para intentar detenerlo. Forcejearon y chocaron contra la pared. Thomas era más joven y fuerte, pero Samuel luchó con la desesperación de un hombre que sabía que fallar significaba la muerte para 23 niños. ¿Qué ha hecho?, gruñó Thomas, zafándose y abriendo de golpe la puerta del sótano. ¿Qué ha hecho? Bajó atronando por las escaleras. Samuel lo siguió, sabiendo que todo estaba a punto de desmoronarse. Thomas llegó a la cámara oculta y vio a los niños liberados, en fila, sin cadenas, listos para huir. Su rostro se deformó de furia. Idiota, escupió. Idiota absoluto, tiene idea de lo que ha. No terminó la frase. Ojos Brillantes, la niña que había pasado toda su vida consciente en silencio y obediencia, dio un paso al frente y empujó a Thomas con todas sus fuerzas. Thomas estaba en lo alto de 3 escalones de piedra que bajaban a la sección más profunda de la cámara. El empujón no habría sido suficiente para herirlo gravemente en circunstancias normales, pero Thomas estaba desequilibrado,
girándose para enfrentar ese desafío inesperado. El pie se le enganchó en el borde del escalón. Cayó hacia atrás, manoteando en el aire, y su cabeza golpeó la base de piedra con un crujido nauseabundo. Thomas Clearwater quedó inmóvil, con la sangre acumulándose bajo su cráneo. Samuel se lanzó a tomarle el pulso. Nada. La caída lo había matado al instante. Por un momento, la cámara quedó en silencio absoluto. Luego Samuel escuchó voces afuera. Hayes y los suyos estaban llegando, llamando en voz baja entre la oscuridad. «Aquí abajo», gritó Samuel, con la voz quebrada. «Necesitamos ayuda». La hora siguiente fue un caos. Hayes y sus compañeros llegaron y encontraron a un hombre muerto y a 23 niños que ahora eran testigos de una muerte, aunque fuera accidental. El plan ya era bastante complicado cuando solo se trataba de robar propiedad. Ahora estaban huyendo de una escena con un cadáver. Pero Hayes, para su mérito, no dudó. «Nos movemos ya», dijo. «Rápido, suban a los niños a las carretas. Cúbranlos por completo». Luego se volvió hacia Samuel. «Dr. Andrews, usted se queda aquí». «¿Qué?» Samuel dio un paso adelante. «No, voy con ustedes». «No puede», dijo Hayes con firmeza. «Si desaparece la misma noche en que muere Thomas Clearwater, lo perseguirán como a un asesino. Pero si se queda, si es usted quien encuentra el cuerpo y lo reporta, será un testigo y no un sospechoso». Habló deprisa, urgente, preciso. «Usted dice que vino a revisar a los niños. Encontró a Thomas muerto al pie de las escaleras y a los niños desaparecidos. Sugiere que los mismos traficantes que mataron a Thomas también se los llevaron. Es su única oportunidad». Samuel miró a los niños avanzar en silencio hacia las carretas. Ojos brillantes sostuvo su mirada y, por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Quizá gratitud, quizá disculpa, o solo la aceptación de que ambos habían hecho lo necesario. «Vaya», le dijo Samuel a Hayes. «Llévelos a un lugar seguro». En 15 minutos, las carretas se habían tragado la noche, con su carga silenciosa rumbo a un futuro incierto, con suerte mejor. Samuel se quedó en el sótano, sentado junto al cuerpo de Thomas, armando la historia que contaría. Diría que llegó para una revisión médica y oyó sonidos de forcejeo desde el sótano. Diría que encontró a Thomas al pie de las escaleras, aparentemente caído mientras investigaba ruidos sospechosos. Diría que, cuando él llegó, los niños ya no estaban y que asumió que traficantes habían entrado y se los habían llevado en medio de la confusión. Era endeble, tenía agujeros, pero en el caos que seguiría al descubrimiento del cuerpo de Thomas y la desaparición de los niños, tal vez bastaría para desviar sospechas inmediatas. Y las cartas de Samuel, que en ese momento deberían estar llegando a destino, añadirían presión. Las autoridades que investigaran la muerte de Thomas también recibirían acusaciones estremecedoras sobre niños ocultos y experimentación humana, lo que daría credibilidad a la idea de que alguien había apuntado a la finca Clearwater de forma deliberada. Al amanecer, Samuel subió las escaleras y llamó a la puerta de la cabaña del jardinero, con el rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de shock y horror. «Necesita ir por el sheriff», dijo, con la voz temblorosa de un trauma perfectamente auténtico. «Ha habido un terrible accidente. La investigación por la muerte de Thomas Clearwater duró 3 semanas. El sheriff Morrison examinó la escena, interrogó a Samuel en repetidas ocasiones y organizó búsquedas por todo el condado de Cobb para hallar a los niños desaparecidos». Samuel se aferró a su historia con la consistencia cuidadosa de quien dice la verdad. Había llegado para un control médico, oyó un disturbio, encontró a Thomas muerto y a los niños desaparecidos. Señaló a traficantes, apoyándose en rumores antiguos sobre operaciones ilegales que cruzaban Georgia rumbo a territorios del oeste. Las pruebas respaldaban su versión. Las pistas falsas colocadas por la red de Hayes, el pañuelo del comerciante de Tennessee, las huellas de herraduras hacia el norte, el testigo que afirmó haber visto extraños sospechosos, crearon la apariencia de una operación criminal organizada. Y cuando las cartas de Samuel llegaron a su destino, los periódicos de Atlanta empezaron a publicar reportajes sobre la tragedia Clearwater, con acusaciones impactantes de que la familia había estado ocultando niños durante décadas. La reacción pública fue compleja. Algunos vieron a los Clearwater como víctimas de criminales. Otros los consideraron monstruos cuyos pecados por fin habían salido a la luz. La mayoría quedó en un punto intermedio, incómodos con las implicaciones, pero reacios a condenar por completo a una familia respetada sin pruebas absolutas.
El doctor Lawrence Pritchard huyó de Marietta al día siguiente de que la historia estallara, y muchos tomaron su fuga como confirmación de su implicación. Su partida repentina dio más credibilidad al relato de Samuel. Si Pritchard era culpable de conspiración, tenía sentido que cómplices hubieran atacado la finca Clearwater. El cuerpo de Margaret fue exhumado y reexaminado. Se encontraron indicios de juego sucio que el examen superficial inicial había pasado por alto, señales de que su muerte quizá no había sido accidental. Esa revelación tiñó a Thomas con una luz más oscura y volvió su propia muerte un posible ajuste de cuentas. Samuel continuó con su consulta, soportando susurros y miradas de sospecha de algunos pacientes, pero también recibiendo apoyo de otros que lo veían como un testigo desafortunado de una tragedia. Interpretó a la perfección el papel de médico traumatizado, un hombre intentando seguir sirviendo a su comunidad mientras cargaba con el horror de lo que había visto. Pero de noche, a solas en su oficina, Samuel pensaba en los niños. No tenía manera de saber si habían llegado a salvo. Hayes le había prometido enviar noticias a través de la red, pero pasaron semanas sin comunicación. Samuel se repetía que el silencio era buena señal, significaba que no habían capturado a nadie, que no habían rastreado conexiones. Aún así, la incertidumbre lo roía. Entonces, 6 semanas después de la liberación, Samuel recibió una carta. Llegó sin remitente y con el matasellos tan borroso que no se podía leer. Dentro había una sola hoja con lo que parecía ser un dibujo infantil, 23 figuras de pie bajo el sol, con los brazos alzados hacia un cielo lleno de pájaros. Abajo, escrito con letras cuidadosas y esforzadas: aprendimos a hablar. Gracias. Samuel quemó la carta de inmediato, destruyendo cualquier prueba que pudiera vincularlo con los niños escapados. Pero se memorizó esas palabras, esa imagen. Se volvieron un talismán contra la culpa que lo perseguía, la culpa por las mentiras que había dicho sobre la muerte de Thomas, por el hecho de que su intervención hubiera llegado tan tarde. La investigación oficial concluyó en mayo de 1842. El dictamen estableció que Thomas Clearwater había muerto al caer mientras investigaba un allanamiento cometido por traficantes que habían robado propiedad. Niños de estatus legal incierto que habían sido mantenidos en la finca bajo circunstancias sujetas a interpretación. Fue una obra maestra del lenguaje diplomático, culpando a criminales abstractos y evitando preguntas difíciles sobre por qué esos niños habían sido ocultados en primer lugar. La finca Clearwater se vendió para saldar deudas y reclamaciones legales. Los nuevos dueños rellenaron la cámara del sótano, quizá intentando sepultar la historia oscura de la propiedad bajo concreto y olvido. Con el tiempo, la casa se convirtió en un internado, algo que a algunos les pareció irónicamente siniestro, risas infantiles llenando por fin espacios donde antes solo había existido silencio. Samuel Hendry siguió ejerciendo la medicina en Marietta durante otros 18 años. Nunca se casó, se dedicó por completo a su trabajo. Se hizo conocido por su compasión hacia los pacientes más pobres, por no negar jamás tratamiento por falta de dinero y por su atención particular al bienestar y la salud de los niños. Nunca habló de lo que ocurrió en el sótano de los Clearwater, pero, a veces, de madrugada, se sentaba en su oficina e imaginaba a aquellos 23 niños viviendo en algún lugar de los Estados Libres. Los veía hablando, riendo, sintiendo el sol sin miedo. Imaginaba a ojos brillantes creciendo y convirtiéndose en una joven, quizá en maestra, ayudando a otros niños a encontrar su voz. Samuel no tenía manera de saber si esas imágenes se parecían a la realidad. Los niños se habían desvanecido dentro de las mismas redes que los habían liberado, y el anonimato absoluto era indispensable para su protección. Nunca conocería sus nombres reales ni sus destinos finales. Pero se aferró a ese dibujo en su memoria, 23 figuras bajo el sol, y se dijo que, a veces, la justicia consistía en soltar la necesidad de saber cómo terminaba la historia. A veces, liberar significaba aceptar que las personas que salvas se convertirían en extraños, viviendo vidas que tú nunca verías, construyendo futuros en los que tú ya no tendrías lugar. En el otoño de 1860, cuando las tensiones entre el norte y el sur escalaban hacia la guerra, Samuel recibió una última comunicación. Era un recorte de un periódico abolicionista de Ohio que informaba sobre un grupo de personas antes esclavizadas que había fundado una pequeña comunidad dedicada a la educación y a la ayuda mutua. El artículo mencionaba una escuela donde niños a los que nunca se les permitió hablar aprendían el lenguaje y recuperaban la voz. No había una conexión explícita con los niños de Clearwater, no aparecían nombres que Samuel reconociera ni detalles que confirmaran sus sospechas. Pero,
Al pie del recorte, alguien había dibujado un símbolo pequeño, un ojo, brillante y vigilante, mirando hacia el horizonte. Samuel guardó el recorte en su diario y se permitió creer que, en algún lugar y de algún modo, aquellos niños habían encontrado algo que él solo podía llamar, de manera insuficiente, libertad. No era el final que merecían. Ningún final podría compensar lo que les habían robado. Pero era algo, una luz pequeña en la oscuridad abrumadora de lo que los seres humanos podían hacerse entre sí cuando se convencían de que la crueldad estaba justificada. Murió en 1865, apenas semanas después del final de la Guerra Civil, habiendo visto la abolición legal del sistema que hizo posible el experimento de Margaret Clearwater. Su última entrada en el diario, fechada el 10 de abril de 1865, contenía una sola frase: que todos encuentren la luz del sol. La verdad de lo ocurrido bajo la finca Clearwater quedó como un secreto enterrado en Georgia. Hay historias demasiado oscuras para contarse por completo, demasiado complicadas para reducirse a narraciones simples de héroes y villanos. Samuel Endres había salvado a 23 niños, pero también había participado en la creación de la mentira que protegió su reputación y le permitió seguir ejerciendo la medicina. Había facilitado la red de Hayes, pero también se había beneficiado del privilegio que le permitió actuar, mientras otros, en especial quienes compartían el origen de los niños, no tenían esa misma agencia. Los propios niños, los verdaderos testigos de su tragedia, desaparecieron de la historia sin dejar registros claros. Fue intencional, necesario para sobrevivir, pero también significó que sus historias individuales, sus voces, sus nombres, sus experiencias, quedaron en silencio de otra manera. Primero los forzaron al silencio con cadenas y adiestramiento. Después eligieron el silencio como forma de protección. Y así, el sótano donde 23 niños permanecieron ocultos durante años se convirtió en una historia contada en susurros, dudada por muchos y confirmada por nadie. Recordada de forma imperfecta a través de generaciones hasta volverse mito en lugar de historia. Pero a veces, en las zonas antiguas de Marietta donde antes estuvo la finca Clearwater, la gente dice que aún puede sentir algo en el suelo bajo los edificios que la reemplazaron, una presencia, un recuerdo. El peso de voces que nunca pudieron hablar, comprimido en los cimientos, esperando pacientemente ser reconocido. Los niños aprendieron a hablar, decía aquella carta, pero el edificio que los encarceló permaneció para siempre, irremediablemente, en silencio. Gracias por mirar.